¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde estamos transmitiendo el programa Sintonía Médica. Yo soy Martín Lira, soy el conductor del programa, cirujano plástico, y como usted sabe, este programa cada semana le lleva temas de salud importantes para su cuidado, para su familia, y que ya nos conoce, sabe que tenemos especialistas siempre de un gran prestigio nacional e internacional y desde luego con una gran trayectoria laboral y profesional aquí en la ciudad y en el estado. Quiero compartirles las formas en las que puede usted ver este programa a través de Megacable, canal 116, Telecable, canal 12, Total Play, canal 16, por antena aérea en el 16.1 de la señal, y por internet a través del sistema michoacano.tv puede usted ahí ver televisión en vivo. Ahí hay televisión en vivo, radio en vivo, selecciona televisión y puede ver nuestro programa para que desde el momento en que usted quiera verlo, lo puede acceder. También estamos en redes sociales, puede verlo desde la comodidad de un dispositivo móvil, y decirle que si tiene algún mensaje puede usted comunicarse también al sistema michoacano de radio y televisión. Los teléfonos van a aparecer en una cintilla para que usted se pueda comunicar para alguna duda, pregunta que tenga sobre nuestro invitado, el tema, o con algún punto en especial con este programa. El día de hoy tenemos a un invitado que la semana pasada tuvimos aquí y que lo comprometí al aire para que pudiera asistir con nosotros en esta ocasión, y es el doctor Eber Flores Leal, que es un ginecobstetra y es biólogo de la reproducción. Él estuvo con nosotros en el programa anterior hablándonos de salud femenina, y hoy un tema muy importante porque son todos los retos en la medicina de la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a escucharlo, nada más déjeme decirles el currículum corto, porque si no me llevaría todo el programa en hablarles de todo lo que ha hecho el doctor en su ejercicio profesional. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura. Posteriormente hizo ginecología en el Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después hizo la subespecialidad de Biología de la Reproducción en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Y bueno, ya tiene 10 años de experiencia desde haber egresado de su especialidad, trabajando aquí en lo privado, en el Hospital Civil. ¿Y a qué horas descansas, Ebert? Bienvenido. Gracias, doctor. Lo prometido es deuda, y muchísimas gracias de nuevo a todo el staff del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sí. Doctor Lira, muchas gracias. No, es tu casa. Pues creo que como ginecólogos, como médicos primero y como ginecólogos, creo que esa palabra queda de lado, pero es importante hacer equilibrio, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Pues esta es tu casa y gracias por aceptar quedarte a un programa más después de haber venido al tema anterior. ¿Cuáles son los retos de la medicina de la reproducción, Ebert? ¿Qué es esto de la medicina de la reproducción? Que cada día es más interesante el tema para la gente, pero también le genera muchas dudas. ¿En qué momento puedo tomar una decisión de estas características? ¿Por qué la tengo que tomar? Todos los consejos que hay y esos retos que tienen ustedes como biólogos de la reproducción. Sí, definitivamente vivimos en una época de infodemia, y eso tiene muchas implicaciones. Le llaman doctor Google, ¿no?, a nuestros pacientes. Así, y que llegan y ya hicieron un montón de cosas, y dices, ¿y quién le dijo que hiciera eso? ¿No? Es que yo leí en Google, en Wikipedia, y ese es uno de los temas. La medicina de la reproducción ha evolucionado mucho en los últimos años, porque antes eran protocolos sumamente desgastantes para los pacientes. Llegaban pacientes con carpetas grandes, completas de estudios, y sin que esto tuviera un efecto benéfico para su fin, que era tener bebés. Sí. Y ahora tenemos muy bien definido qué pacientes y en qué momento deben buscar ayuda, ¿no? Porque a veces nos llegan ya después de 10 años de infertilidad y llegan a la primera consulta con un biólogo de la reproducción y el pronóstico es muy diferente. Muy diferente. Toda pareja que tenga una vida sexual regular, que es de 2 a 3 veces por semana, y que después de 12 meses de estarlo intentando sin tener ningún método de planificación no logre embarazo, es la pareja que tiene que acudir a una consulta de especialidad, ¿no? Sí. Antes nos quejábamos mucho de que venían ya después de muchos años, y ahora nos está pasando algo diferente que tiene que ver con la infodemia. Hay parejas que se casan,
no se han podido embarazar en 3 meses y creen que tienen un problema y ya vienen. Inmediatamente, exactamente. Sin que lo tengan sin realmente. Que lo tengan realmente. Hay que platicar que solamente el 25% de las parejas que tienen relaciones sexuales que coincidan con la ovulación se van a embarazar, pero es un proceso de los seres humanos, ¿no? De su potencial reproductivo. Sí. Pero el estarlo intentando mes con mes, hemos visto que hasta el 95 hay una tasa acumulada que le llamamos nosotros, una probabilidad altísima de embarazarse a los 12 meses. Por eso a los que después de 12 meses no se han embarazado, hay que estudiarlos. Sí. Y antes también se creía que no se embarazaban porque todo era problema de la mujer. Y venía el estigma, la culpa que se le ubicaba hacia la mujer, y era un tema muy difícil de tratar como pareja. Lo describe muy bien, doctor, estigma y culpa. Así es. ¿No? Y problema marital. Y hoy sabemos que sí, el 50% de los casos es por un factor asociado a las mujeres, que ahorita vamos a tratar, pero el 40% de esta población es por un factor masculino. Y tiene que ver, pues, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco, el alcohol y algunas otras cosas, el estrés, que están generando este problema. Entonces, el primer concepto importante es que tiene que ser en pareja y que no hay culpables y no hay que estigmatizar a nadie. Así es. Es un problema de pareja. Y en esta búsqueda, una vez que ya se tiene una vida sexual constante, un periodo de relaciones, como dices, de 2 a 3 veces por semana, que se considera la manera más regular, ¿cuándo se debe de preocuparse? ¿Después de un año? Después de un año, así es. Y más que preocuparse, sin ningún método anticonceptivo, así es. Y más que preocuparse, ocuparse. En ese momento pueden ir con su ginecólogo o buscar directamente una asesoría en un médico en fertilidad, ¿no? Que generalmente somos 2 ginecólogos con un adiestramiento o una subespecialidad en reproducción asistida. Y comienza el abordaje, ¿no? Tenemos que ver que las trompas estén permeables, que el útero, que la matriz no tenga ningún tumor, ningún problema adentro, que hormonalmente nuestra paciente esté bien, que ovule de manera regular, y hay que estudiar al varón. El varón es más sencillo, ¿no? Sí. Tienen que dar una muestra de semen con 3 días de abstinencia y ahí podemos hacer una evaluación muy precisa. Y después de esto, vemos qué tipo de tratamiento merecen. Hay pacientes que van a necesitar baja complejidad, le llamamos nosotros, solamente coitos programados, inducir la ovulación, o una inseminación intrauterina, que es estimular los ovarios para asegurarnos que ovule, pero capacitamos el semen del varón y lo depositamos dentro de la matriz de la mujer, y ya luego ellos tienen relaciones sexuales. Eso es la baja complejidad, ¿no? Y tenemos otro grupo de pacientes que va a ser necesario hacer otras técnicas de alta complejidad. Pero aunque suene ribombante, es importante decirle a las personas que cada vez están más accesibles a la población y son menos caras. Eso te iba a decir, y menos costosas, porque finalmente ahí entra también un factor económico que mucha gente dice, pues es que yo no cuento con una cantidad muy grande de ahorro como para dedicar ese dinero a esto, y no es así, cada día es más accesible. Te voy a hacer una pregunta, ¿este tipo de técnicas de reproducción asistida se hacen en alguna institución aquí, que tú sepas, aquí en el estado? Excelente pregunta. A medio público solamente hay una institución que tiene laboratorio, que es 2, el 20 de noviembre y el IMPER a nivel nacional. Pero en Michoacán a mí me da mucho gusto que hay ofertas hasta de 4 laboratorios de in vitro, y mando saludar a todos mis colegas que se dedican a reproducción asistida, que no somos muchos, y han hecho un esfuerzo muy grande para tener los centros y la tecnología aquí en Morelia. En Morelia. Entonces, sí hay centros en donde ustedes como biólogos, digo, la paciente no nada más tiene que ir al centro de reproducción, sino acercarse con su biólogo, con su ginecólogo de confianza, y buscar ya la asesoría y saber que los van a clasificar en quién va a necesitar una cosa, quién va a necesitar otro, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar. Sí, así es. Y la madre de estos tratamientos es la fertilización in vitro, que es lo que se hace en estos laboratorios de fertilidad. ¿Es lo más común? Ya actualmente es lo más común. ¿Por qué? Hemos visto que muchas veces en pacientes que no tengan buen pronóstico, estar intentando manejos de baja complejidad, nada más perdemos tiempo. Y platicábamos la semana pasada que la reserva ovárica de la mujer es finita, se va a acabar. Entonces, hay países europeos donde el sistema de salud les incluye 3 in vitro solamente por haber nacido en ese país. Entonces, ellos no hacen baja complejidad. Si llega una paciente con infertilidad, prefieren hacer una fertilización in vitro, porque la probabilidad de éxito
es el doble o el triple que a estar haciendo baja complejidad. Okay. Y se evita el tiempo y el desgaste emocional. ¿En qué etapa es la más adecuada para que la gente sepa o la ideal para acudir a esto? No esperarse hasta que ya su cantidad de óvulos arriba de los 40 años. ¿Qué etapa de la vida? ¿En qué promedio de años? Excelente. Es bien importante. Si yo tengo 33 años y en mi proyecto de vida en los siguientes 4 o 5 años no planeo embarazarme, creo que puede ser una buena alternativa congelar óvulos, ¿no? Súper sencillo y no tan costoso. Pero si ya estoy teniendo problemas de fertilidad, sabemos que inclusive después de los 35 años no hay que esperar un año. Si tienes 36 años y tienes 6 meses y no te has embarazado, es momento de acudir con un especialista en fertilidad, hacer la evaluación y estar haciendo el tratamiento de manera puntual. Vamos a ir a una pausa. Ever, si nos permites, y para usted que está viendo nuestro programa, le pido que continúe con nosotros y vamos a hablar de los métodos que hay de reproducción asistida, las técnicas, para que cada una de ellas nos vaya explicando y usted vaya tomando nota por si le interesa el tema o algún conocido familiar le diga que estamos aquí en Sintonía Médica con el doctor Ever Flores Leal, biólogo de la reproducción. Regresamos. Estamos aquí de regreso en este programa Sintonía Médica y estamos hablando de un tema muy importante que estoy seguro que les va a ser de gran utilidad, por lo cual una vez que salga en redes sociales, su servidor, haremos no nada más el programa a compartirlos en las redes, sino haremos algunas cápsulas, Ebert, en donde salgan las cápsulas más digeridas para que la gente no tenga que ver todo el programa junto y lo vea por partes, y lo iremos pasando en nuestras redes sociales para que sea más fácil tener toda esta información y de manera más constante y que no sea la única ocasión del programa y que usted lo pueda ver. Estamos en temas de retos de la medicina de reproducción y estábamos iniciando con todas las técnicas y los métodos de reproducción asistida. ¿Cuáles son? ¿Cuántos hay? Ya nos hablaste cuál era el más frecuente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, platicábamos de los de baja complejidad, que es desde una inducción de ovulación, decirles qué días son más adecuados para que tengan relaciones sexuales, darle un poquito de medicamento para que la ovulación sea más efectiva, dar algunas vitaminas, antioxidantes para que el semen sea de mejor calidad, porque recordemos que un embrión surge de la unión de un espermatozoide y de un óvulo, entonces es 50 y 50% de calidad. Y si ya después de haber intentado estas técnicas de baja complejidad, también como la inseminación, no ha funcionado, nos vamos al tratamiento medular de la reproducción asistida, que es la fertilización in vitro. ¿En qué consiste la fertilización in vitro? Normalmente una mujer en edad reproductiva genera un óvulo por mes en su ciclo. Sí. Cuando hay mucha suerte genera 2 y puede haber gemelos si es que se fecundan. Lo que nosotros hacemos es en ese mismo ciclo generar, depende de la edad de la paciente, pero entre 8 o 12 óvulos, sobreestimulando los ovarios con algunas inyecciones que, contrario a lo que a veces las personas creen, no les genera mayor tema. Hablamos la semana pasada de oncología, de cáncer de mama. Sí. Hemos visto que las estimulaciones ováricas no tienen riesgo de cáncer de mama ni de ningún problema. Estimulamos los ovarios como por 10 o 12 días y una vez que los ovarios están maduros y de un tamaño adecuado y que sus niveles hormonales son buenos, sedamos a nuestras pacientes en un pequeño quirófano que está conectado con un laboratorio y aspiramos por vía vaginal, una cirugía muy sencilla que toma 5 minutos, ese líquido dentro que no produce dolor, algo muy interesante. Es invasiva porque hay que hacer el sí, procedimiento. Pero es mínimo el dolor, así es. Se captura ese líquido folicular e inmediatamente se lo pasamos al equipo de embriología que está a un lado del quirófano. Sí. Y ellos, por medio de algunos microscopios muy especializados, separan todas las células y separan los óvulos y los colocan en unas cajitas. Por otro lado, el esposo da la muestra de semen. Hay veces que los esposos tienen vasectomía y quieren otro bebé, entonces tenemos que aspirar del testículo el semen y el embriólogo elige los 10 espermatozoides que a su consideración sean los más normales con algunas técnicas, sí, y hace un procedimiento que hacemos muy comúnmente que se llama ICSI, ¿no? Que es la inyección de ese espermatozoide con el óvulo. Sí. Y los encerramos en unas incubadoras que simulan
las características internas de la trompa útero, y del útero. Y tenemos 2 momentos donde los podemos transferir, que es el último paso de la técnica de fertilización in vitro, que puede ser en un día 3 de desarrollo o en un día 5 de desarrollo en estadio de blasto, que nos ha resultado muy bien. Tratamos de llevar a nuestras pacientes al día 5 de desarrollo y luego sin anestesia, nada más con su vejiga un poquito llena, para poder visualizar bien por ultrasonido, colocamos los embriones con mucha delicadeza en el fondo del útero. Y 14 días después hacemos una prueba de embarazo y pues estamos muy felices siempre que nuestros pacientes nos hablan llorando y gritando con una prueba de embarazo positiva. Así es. Yo creo que debe ser una satisfacción, no tanto para los pacientes que son los que van a tener la consecuencia del resultado con éxito, sino para ti como médico, el ayudar a lograr un proyecto de vida en una pareja, yo creo que es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, y es muy bonito también cuando nosotros concluimos ese embarazo, ¿no? Hoy muy temprano ayudé a nacer al bebé de uno de mis pacientes, producto de una técnica de fertilidad, y cierras un ciclo muy adecuado, ¿no? Así es. Y hablando de ese resultado, después del proceso de la técnica de fertilización in vitro, ¿qué porcentajes hay de manera mundial, no digo aquí en el estado o contigo, qué porcentajes se consideran que son buenos resultados porque hay algunas fallas y que no depende precisamente del médico, ¿no? Qué bueno que toca ese tema, doctor, ¿no? La tasa de éxito de una técnica de reproducción asistida, y podemos hablar de Morelia, de Michoacán, del centro que nosotros ayudamos a dirigir con nuestros pacientes. Cada día la tecnología nos exige a los biólogos de la reproducción tener espacios o laboratorios más óptimos, porque usted comentaba que el tema administrativo es muy importante, el tema financiero en reproducción asistida. Hay pacientes que hacen esfuerzos muy grandes, sus familias, y tienen para un procedimiento. Entonces, el porcentaje de éxito depende de la edad, porque decíamos que los óvulos, su calidad y su cantidad dependen también de la edad. Así es. Por ejemplo, mujeres menores de 35 años y más de 35 años lo vamos a dividir. Una tasa de embarazo aceptable, que es a lo que nosotros tenemos que esforzarnos a dar, es el 60% en óvulos propios en pacientes menores de 35 años y quizá en menores de 30 hasta un 65-70% de tasa de embarazo por transferencia de embriones. Sí. Después de los 40 años, por ejemplo, una fertilización in vitro con óvulos propios puede ser exitosa solamente en el 12-15% de los casos. Pero ahí no es que nos sintamos tristes, que ya no hay nada que hacer. Por eso hay procesos de donación de óvulos también que son sumamente bonitos y que ayudan a las parejas a tener su objetivo. ¿Se extraen de otra o en qué consiste? Así es. Acorde al perfil de nuestros pacientes, a las características físicas, nosotros tenemos bancos de donadoras, muchas veces ya congelados, o hay pacientes que están con anticonceptivos y están listas para poder ayudar, a quienes les mando un saludo, porque ayudan a dar vida a otras parejas, ¿no? Lo hacen de manera altruista, los óvulos no se venden. Les ayudamos con una compensación, pero es un órgano regido por la COEPRIS y no se venden. Entonces hacen una labor muy bonita. Y esos óvulos de la donadora, que tienen características físicas similares a nuestra paciente, se fecundan con el semen de su esposo. Y luego se transfiere ese embrión en el útero de nuestra paciente y nace un bebé que es de ellos al final. Y eso te voy a decir, la sensación de que traigo un bebé que no es mío, no es así o no, es erróneo, porque vamos a ser finalmente muy está sinceros, dentro, claro, está dentro de ti. de la persona, ¿no? El código genético definitivamente va a ser compartido con la donadora. Así es. Pero hay un estudio bien interesante que se hizo en algunos países europeos, donde un porcentaje del código genético de la mamá que no era precisamente quien generó ese óvulo, sino la mamá receptora de ese óvulo, a pesar de que no era su óvulo, compartía código genético con el bebé que nació. Y no hemos sabido bien en qué momento hay esa transferencia, exactamente, de material genético, porque en teoría está sitiado en el núcleo. Pero es muy interesante esos hallazgos que van a dar para muchos estudios y hablar que la donación de óvulos pues es un proceso muy bonito y que en algún momento también hay intercambio de genes de la mamá. Está interesante. Pues muy interesante. Ahora bien, ¿qué contraindicación? O sea, ¿qué pareja puede, para quien nos está escuchando, qué pareja puede decir, yo no estoy en condiciones? O sea, que tú le tengas que decir a una pareja, o sea, edades, hábitos,
tipo de el riesgo laboral, porque también hay gente que entiendo que tiene más riesgo laboral para que falle cualquier proceso de este tipo. ¿Qué pareja debería decir, ok, ya no estoy en condiciones? Esa es una pregunta muy, muy bonita, muy interesante, porque es una pregunta de los congresos médicos de reproducción. ¿Cuándo decirle a la paciente, como dicen ellos, los gringos, that's it, ¿no? O sea, ya no hay más que hacer. Creo que hay un tema muy interesante, la edad. Hay que ser muy cuidadosos cuando nos llegan pacientes quizá ya de 52, 54 años. No, Sí. hay que analizar muy bien el caso, hay que hacerle pruebas cardiovasculares, porque el embarazo per se conlleva un riesgo más en esta población de edad. Creo que ahí debemos ser muy cautelosos. Y también hay algunos países que han legislado que varones quizá mayores a 65 años o 70 años debemos ser también cuidadosos, porque pues en una lógica los bebés tienen derecho a tener papá con ciertas condiciones, y pues la probabilidad o el promedio de vida en el mundo, ¿no?, entre 76 y 78 años, quizá eso sea un tema medio contradictorio. Sí. Pero no muchos países lo legislan, porque también no van a violentar el tema de garantías individuales de derechos reproductivos. Claro. Entonces, pero es un tema interesante. Yo creo que debemos ver la situación de nuestros pacientes. Y vienen otros procesos bonitos cuando ya biológicamente nosotros no podemos ser papás también, que son los procesos de adopción, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras alternativas. Entonces creo que la edad es el tema. Y esto contestaría a la otra pregunta de discusión mundial: ¿cuántos in vitros es lo adecuado para una pareja? Entonces hay quienes dicen, pues los que puedan pagar, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pues quizás 5, quizás 10, evaluando el tema emocional de las pacientes y decirles, ¿saben qué? Pues ya intentamos las mejores condiciones, la mejor tecnología, hasta les hicimos un diagnóstico genético a los embriones para poner puros embriones haploides 4 o 5 veces. Entonces probablemente ya no sea este el camino, porque las técnicas de reproducción no son 100% seguras. Así es. Pues es un tema muy interesante, sobre todo cuando no, como decimos todos los quirúrgicos, ¿no? Sí, ya aprendí a operar, pero también me cuesta más trabajo aprender a decir no en algún momento. Sí, claro. Y quiero preguntarte ya para finalizar, hablando del tema de la formación de los especialistas, que casi siempre hago esta pregunta a todos los que nos visitan en este foro, porque este tema o este programa lo ven muchos estudiantes de medicina en los hospitales, en el sector salud, en los centros de salud, sobre su formación para llegar a hacer una especialidad, que es saliéndonos un poquito del tema, pero va relacionado con tu especialidad. ¿Qué le recomiendas a esos jóvenes que están haciendo una carrera para que puedan lograr una especialidad? Porque necesitamos una calidad educativa en México para los médicos excelente. ¿Qué les recomiendas para eso? Gracias por permitirme dar mi opinión en esta pregunta. Lo primero es que los sistemas de educación en medicina deben comenzar a migrar hacia los sistemas de prevención, a los modelos de prevención. Estamos muy acostumbrados ahorita, porque nos agringamos, como coloquialmente decimos, a bajar el artículo del journal que nos gusta más, que salió el día de ayer, y querer comenzar a aplicar una medicina basada en tratamientos más innovadores. Y creo que debemos de migrar la formación médica al tema de prevención. Así es. ¿No, doctor? Atención primaria en salud, y ojalá y los jóvenes en medicina lo entiendan así. Para poder hacer las especialidades, que necesitamos muchos especialistas, así es, leer, leer y leer, pero jamás olvidarse que el paciente no es una letra, un párrafo ni un fármaco, que el paciente es una entidad muy compleja como lo es el ser humano, con emociones, ¿no?, con metas, con frustraciones, con aspiraciones. Que no dejemos de lado la humanidad en el ejercicio de la medicina, y les aseguro que cual sea la especialidad que elijan, mientras la hagan con humanidad y con mucha empatía, van a llegar a la excelencia de la atención. Pues ahí está el mensaje para los médicos en formación, los nuevos médicos que están en el transcurso o en el proceso de hacer una especialidad, hacia dónde dirigir esta experiencia educativa que van a continuar en el resto de su vida. Decidieron ser médicos y esto no se acaba. Gracias, Evert, y pues esperamos contar con tu presencia nuevamente. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu información, y gracias a usted que nos favoreció con su atención. Recuerde que este programa es cada semana con especialistas médicos, con temas médicos diferentes para su salud, y que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa, la televisora oficial del Gobierno del Estado.